palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Les invito rápidamente a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Si usted tiene niños pequeños, usted sabrá ya que a los niños les encanta hacer preguntas. Y esto responde a su deseo de conocer cosas nuevas, de saber el mundo que les rodea. Pero en muchas ocasiones sus preguntas son sobre cosas que ellos ya tienen respuestas. Y ellos en realidad vuelven a preguntar en muchas ocasiones simplemente porque no prestaron atención o de alguna manera no entendieron lo que se les dijo cuando se les respondió su pregunta. Creo que todos en algún momento nos hemos tenido que enfrentar a una situación así con nuestros hijos pequeños. Algo así les ocurrió a los discípulos de Jesús. Es algo similar. Durante su última cena con los discípulos, Jesús compartió grandes enseñanzas sobre lo que estaba a punto de acontecerle a él y a todos ellos. Ellos tenían la gran certeza de que Dios estaba con ellos en ese momento y que aún seguiría estando con ellos aún después de su partida. En medio de todas esas revelaciones que Jesús está haciendo, en medio de todas esas verdades que Jesús les está transmitiendo a los 11, Felipe, uno de sus discípulos, hace a Jesús una petición que ya había él contestado o que ya se los había concedido. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros, eso nos basta. En otras palabras, lo que Felipe le estaba pidiendo a Jesús era: por favor, muéstranos a Dios. ¿Nos puedes mostrar a Dios? Eso, sin lugar a dudas, que era una petición y una pregunta que revelaba una realidad.
Y era que a pesar del tiempo que Felipe y sus discípulos habían pasado con el Señor, ellos necesitaban conocerlo todavía más. Sin embargo, lo que parece sorprendente es lo que Jesús le responde a Felipe. Jesús le dice: mira, Felipe, entiendo perfectamente que tu conocimiento jamás va a agotar la experiencia de conocer cosas nuevas acerca de mí. Sé que tú tienes un anhelo y un deseo de conocerme y de conocer a mi Padre, y eso será un deseo y un anhelo que jamás se va a poder agotar. Pero una cosa sí es verdad, Felipe, y es que lo que deberías de conocer acerca de mí y acerca del Padre, esta ya sería época o tiempo en el que tú tendrías que haber conocido totalmente las cosas básicas. En realidad, hermanos, al pensar en la respuesta del Señor Jesús hacia la vida de Felipe, hay algo que a mí me preocupa y que también era una preocupación del Señor Jesús con sus discípulos. Y es que muchas veces nosotros pensamos que el tiempo que podamos tener en una iglesia o en el evangelio debería a nosotros conducirnos a tener un conocimiento al menos básico o fundamental acerca de quién es Dios y de quién es Jesucristo. Pero temo que al igual que Jesús, Él tendría que sorprenderse acerca de muchos de nosotros que hemos pasado ya mucho tiempo, hemos tenido ya mucho tiempo de estar con Él y aún no lo hemos llegado a conocer en el nivel más básico. ¿Cuántos queremos conocer al Señor, hermanos y hermanas? Yo creo que todos anhelamos y deseamos conocer al Señor, porque ese es el sentido de nuestro llamamiento como hijos de Dios. La razón de por qué usted está acá esta mañana es porque Dios ha colocado en usted la necesidad de conocer a Dios. No hay otro motivo, no hay otra circunstancia que nos haya impulsado a estar a estas horas en este lugar alrededor de la palabra de Dios. Es decir, nuestro anhelo y nuestro deseo es conocer a Dios, pero nosotros podemos confundir las cosas, al igual como la confundieron los discípulos en época del Señor. Y es pensar que por acumular tiempo en una iglesia o en el evangelio hemos llegado a conocer la totalidad de lo que es Dios, de lo que es el Padre y de lo que es el Hijo. Y prueba de eso es que muchas veces, como los niños, volvamos a hacer preguntas que en teoría deberíamos ya de responder. Es acá, hermanos, donde Jesús también a muchos de nosotros nos diría: tanto tiempo tienes de estar en la iglesia y todavía no conoces los elementos básicos de nuestra relación. Tanto tiempo tienes de permanecer en el evangelio, de tener un privilegio, y todavía no me conoces. Creo, hermanos y hermanas, que sería un escándalo que Jesús nos dijera a cada uno de nosotros que tenemos mucho tiempo de estar con Él y que todavía no lo hemos conocido en los niveles más básicos. Quiero decirles que el versículo 1 que hemos leído en el capítulo 14 comienza con una declaración contundente de Jesús hacia el corazón angustiado de aquellos discípulos. Dice el versículo 1: no se angustien. La Reina Valera lo dice: no se turbe vuestro corazón. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Por qué Jesús les está diciendo a sus discípulos que no se angustien o que no se turbe su corazón? Los discípulos estaban profundamente perplejos debido al anuncio que Jesús había hecho en el capítulo anterior.
Jesús les había dicho que Judas lo iba a entregar en manos de pecadores. Jesús les había dicho acerca de la negación de Pedro y de su salida del mundo. Todas esas cosas, hermanos y hermanas, habían dejado angustiados a los discípulos, porque estos hombres habían dejado absolutamente todo para seguir al Maestro. Habían depositado toda su seguridad, toda su confianza en la esperanza que Él les ofrecía. Pero ahora resulta que Jesús, que les había hecho todas esas promesas, les ha dicho, les ha confesado, les ha revelado que uno de ellos lo va a traicionar, que todos ellos se iban a escandalizar e iban a ser esparcidos. Y por si eso fuera poco, Jesús ahora les está diciendo que va a tener que retornar donde el Padre. Todo eso había conducido a los discípulos a tener un rostro angustiado. Y por eso es que Jesús les dice: oigan, no se angustien. Es verdad que uno de ustedes me va a negar. Es verdad que uno de ustedes me va a traicionar. Es verdad que ustedes se van a dispersar. Y también es verdad que yo regreso nuevamente al Padre. Pero no se angustien. La razón de la angustia del corazón de un ser humano es cuando hay una realidad que escapa de su control. Usted y yo nos angustiamos cuando hay circunstancias que amenazan nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, perdemos el control de las finanzas, cuando perdemos el control en la familia, cuando perdemos la estabilidad que en algún momento nos brindaba cierta seguridad, es cuando nuestro corazón se comienza a angustiar. Y es una realidad. Todos nosotros, los que estamos acá, los que nos escuchan a través de la radio, no tenemos el control de todas las cosas, por más que nos afanemos por controlarlas. Nosotros no tenemos el control de nuestra salud. Nosotros no tenemos el control de nuestra familia. Por más GPS que usted le quiera poner a los miembros de la familia, por más control que usted le quiera poner a sus hijos, usted no tiene el control de todas las cosas. Usted no tiene el control de la economía. Y cuando llegamos a ese punto, es donde nuestro corazón puede angustiarse, o como dijo Jesús, confiar en Dios y confiar en Él. Entonces usted tiene dos caminos: que ante las cosas que no puede controlar, su corazón comience a angustiarse a tal punto que eso le quite la paz, al punto que eso le quite la vida, al punto, hermanos, que eso le quite el descanso. Pero la orden de Jesús es porque Él veía la desesperación, y ahora Jesús procede a calmarlos y les dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Solo quien es Dios puede pedir para sí mismo la fe que Dios pide para él. Lo que Jesús ahí les estaba diciendo era: miren, si ustedes confían en Dios, ya es tiempo que comiencen a confiar también en mí. Entonces, ¿cuál es la solución para los momentos de angustia que usted y yo vamos a tener que vivir? Porque quiero decirle algo, estimado hermano y hermana. Habrán situaciones en nuestra vida, habrán circunstancias en nuestro entorno que se van a escapar de nuestro control. Por más que nosotros tratemos la manera de garantizar la estabilidad de nuestra familia, ¿qué nos garantiza que de repente un hijo, una hija, no se nos va a salir de nuestro control? Y eso no necesariamente significa que usted haya hecho mal la tarea de ser padre o de ser madre. Aún haciendo la buena tarea como padre y madre, puede ocurrir una circunstancia donde su hijo se salga de su control. Y no necesariamente significa esto que usted haya hecho un mal rol como padre o madre. Que decir,
por ejemplo, de las personas que son ordenadas en sus finanzas, que viven bajo un presupuesto, que tratan la manera de gastar solamente lo que necesitan. Pero de repente el desempleo, el cierre de la fábrica donde se elabora, el cierre del trabajo, un despido, nos coloca en una condición de descontrol, y es ahí donde nuestra economía se escapa de nuestra posibilidad de maniobra. En esas circunstancias, nosotros tenemos dos caminos. El primer camino es que confiemos en Dios. El segundo camino es que nos angustiemos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que tratan la manera de cultivar una vida fit? Usted los ve en el gimnasio, comen con mesura, no comen carbohidratos ni azúcares, comida gluten free, y tratan la manera de cultivarse, pero resulta ser que una enfermedad llega y el diagnóstico de los médicos nos coloca en una posición donde nuestra salud ya no está bajo nuestro control. Esas realidades a las que usted y yo nos vamos a enfrentar en algún momento en la vida, cuando las cosas se salen de nuestro control, usted tiene el camino o de angustiarse, preocuparse, o tiene el camino de confiar en Dios. ¿En qué se traduce la confianza en Dios? Quiero decirle que en este momento para los discípulos había una realidad, y es que Jesús físicamente ya no iba a estar con ellos, y eso era motivo suficiente para angustiarse. Significa, hermanos y hermanas, que en ocasiones en nuestra vida cristiana Dios se va a ocultar, no porque Dios nos abandone, sino porque Dios está preparando un plan mayor y de gran bendición para nosotros. El versículo 2 nos explica la razón, el motivo de la ausencia de Jesús de en medio de sus discípulos. Vea lo que dice el versículo 2: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. La Reina Valera dice: hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Si no fuera así, yo ya se los habría dicho a ustedes. Pero vea lo que dice la parte final del versículo número 2: yo los voy a dejar. Físicamente yo no voy a estar con ustedes. ¿Y qué sentimos cuando Dios no está? ¿Qué sentimos cuando a nuestra forma de ver las cosas, como que Dios nos ha dejado solos en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad matrimonial o en medio del conflicto familiar? Es ahí donde uno puede fácilmente pensar y decir: bueno, Dios me dejó solo, porque por más que busco de su presencia, oro y clamo a Él, pareciera ser que el cielo se ha vuelto de acero y mis oraciones no suben a su presencia. Pero Dios no quiere que olvidemos algo, y es que cuando muchas veces nosotros percibimos que estamos solos y que Dios no nos responde, es porque Él está preparando algo mayor. Y por eso es que dice el versículo número 2 en la parte final: ustedes piensan que los he dejado solos, que los he dejado abandonados, y no, es todo lo opuesto. Voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar. Y vea lo que dice el versículo 3: y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Es decir, que Jesús les está diciendo a los discípulos: por un momento ustedes van a sentir mi ausencia. Por un tiempo su corazón se va a afligir
porque no me ven. Pero el hecho que no me vean no significa que me he olvidado de ustedes, cabezones. No se vayan a afligir, no se perturben. Muchas veces también nosotros, hermanos y hermanas, cuando llega la enfermedad y la respuesta de Dios se retrasa, o cuando llega el desafío económico y la respuesta de Dios no aparece, pensamos que Dios nos ha dejado solos. Pero en realidad, hermanos y hermanas, si pudiéramos ver más arriba, si pudiéramos traspasar el cielo, veríamos que Dios está preparando una mejor respuesta para bendecir a todos aquellos que en Él confían. Así que si usted ha sentido que Dios lo ha dejado solo, que el Señor lo ha dejado a la deriva, o que el Señor te ha abandonado, no te preocupes. Dios está trabajando una respuesta que seguramente te va a bendecir al punto que su gloria se va a manifestar en tu propia vida. Pero eso los discípulos no lo entendían, porque en el tiempo de la ausencia Jesús se iba a ocupar de preparar un lugar, una morada. ¿Qué es una morada? Una morada, hermanos y hermanas, es un espacio de intimidad, es un espacio de conocimiento. Significa que en la ausencia física de Jesús, Él estaba preparando una condición para que los discípulos pudieran tener un momento de intimidad, un espacio de intimidad con Él que duraría por la eternidad. Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a la ausencia, según nuestra percepción de Dios, es porque Dios en medio de esa ausencia está preparando para nosotros un espacio de intimidad. La forma en que podemos conocer a Dios es más profunda cuando nosotros pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Por eso es que Él dice: donde yo esté, también ustedes estarán. Yo sé que a muchas madres de familia les ha tocado vivir la experiencia de ir a dejar a sus pequeñitos al kinder. ¿Cuántas madres se recuerdan del primer día que fueron a dejar a sus hijos al colegio? Quizás el niño entró como en una sospecha en la mañana, cuando usted le dijo Rubencito, Jairito, Joanita, levántese. Mamá, si apenas son las 6 de la noche, le dice, es hora de levantarse y te vas a bañar. Y usted lo comienza a bañar, lo comienza a vestir, lo comienza a perfumar, le pone un uniforme y le dice: hey, campeón, qué lindo se te ve el uniforme, y mira lo que te compré, una lonchera. Y usted le pone su primer mochilita con los primeros crayones, los primeros cuadernos. Pero a todo esto el niño no entiende para dónde va. Usted lo toma de la mano y de repente se va acercando al colegio, y ahí ve a otras madres que están dejando a sus niños, y ya su hijo comienza a sentir y a escuchar los primeros lloros. Y ya sabe cómo lloran los niños, ¿verdad? En su primer día. Mamá, yo me quiero ir con vos. Y ya su hijo comienza a sentir: o sea que mi mamá me ha bañado, me ha alistado para dejarme abandonado, quién sabe con quién, con una señora pintada toda rara, y a la que le dicen la seño, la miss. Y le llega el turno a su hijo, usted lo llega a dejar a la puerta, y en ese preciso momento le dice: salud, papito. Y usted tiene que hacérsela fuerte, si es el caso de la mamá o el papá. No, mamá. Y viene la miss o la seño y se lleva a su hijo para adentro, y su hijo son grandes alaridos. Sea honesta, madre de familia. Dígame si no,
que cuando escuchó los gritos y los alaridos de su hijo, no le dieron ganas de, mejor me lo llevo y mañana lo traigo. Y les aseguro que muchos de ustedes quizás sí lo hicieron. Ay, mañana lo voy a traer, y usted llorando también, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dejó ahí en el colegio? Porque usted sabe que esa ausencia que su hijo va a sentir de usted es para una mejor vida para él. Estar en el colegio ausente del hogar va a comenzar en ese ciclo de formación de lo que va a ser su vida en el futuro. De la misma manera, en ocasiones el Señor nos lleva a nuestros colegios de la vida y nosotros pensamos que la ausencia de Dios es para siempre, pero no. La ausencia muchas veces, o lo que nosotros pensamos que Dios está ausente, es para comenzar a prepararnos para la vida, para la carrera que Dios nos ha destinado por delante. De tal manera que si en algún momento de tu vida te has sentido solo, te has sentido sola, no te preocupes. Apenas el Señor te ha llevado al kindergarten de tu vida para manifestar su gloria sobre ti. Pero tú sabes, y tu hijo va a entender, que a eso de las 10 de la mañana, ¿quién va a llegar, hermanos? Va a llegar usted a recogerlo. También nosotros sabemos que el Señor nos ha dejado en esta vida, pero viene la hora que el Señor regresará también por nosotros para estar nuevamente en el hogar con Él. Eso era precisamente lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. Esas son las lecciones básicas. La lección básica es: los he dejado por un momento acá, pero eso no será permanente. Y vea lo que dice el versículo 4. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Ustedes ya lo conocen. Jesús está asentando esa verdad. Ustedes saben que no los voy a dejar aquí para siempre, así como usted no deja para siempre a su hijo en el colegio. Aprovecho para contarle, en una ocasión, aquí en la iglesia, hermanos, usted sabe que atendemos a los bebés. Bueno, en una ocasión entre semana, terminó el culto, todos los hermanos se fueron, todos los hermanos se subieron a los transportes, y ya cuando uno de los buses iba llegando a una de las colonias, una hermana que viajaba en ese transporte se acordó que había olvidado a su bebé en la iglesia de bebés y dijo: por Dios, olvidé al niño, ¿verdad? No le vaya a pasar eso. Bueno, la hermana tuvo que regresar. Los hermanos aquí esperaron hasta las 9:30 de la noche para que la hermana regresara nuevamente. Pero puede ser que nuestros padres terrenales se olviden de nosotros. Usted no se va a olvidar de sus hijos, pero nuestro Padre que está en los cielos, Él no se ha olvidado de nosotros, y Él sabe que tendrá que venir por nosotros. Entonces Jesús les dice: oigan, ustedes ya conocen el camino. Pero por ahí apareció uno llamado Tomás y le dijo: Señor, si ni siquiera sabemos para dónde vas, así que ¿cómo vamos a poder conocer el camino? Tomás es un niño que está preguntando algo que Jesús ya dijo, porque Jesús había afirmado que ellos ya conocían el camino. Pero ahora Tomás está diciendo: no conocemos el camino porque ni siquiera sabemos para dónde vas. Ese desconocimiento de no saber qué es lo que va a ocurrir es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos, al igual que Tomás: y si viene la enfermedad a mi vida, ¿hacia dónde me dirige Jesús por medio de este dolor? Y si viene la escasez económica a mi familia, ¿hacia dónde me dirige Jesús en medio de la pobreza?
Y si viene una situación familiar que escapa de mi control, ¿por qué Dios permite esto? ¿Acaso nosotros no nos hemos preguntado en más de una ocasión, ¿y por qué si nuestro Dios es un Dios tan bueno, es tan compasivo, permite que ciertas cosas se salgan del control de nuestra vida? Porque una cosa era real. Jesús ya les había dicho que Judas lo iba a traicionar. Jesús ya les había dicho que Pedro lo iba a negar. Jesús ya les había dicho que tendría que separarse de sus discípulos. Y con todo esto, Jesús, ¿hacia dónde vas? Porque todo esto parece un sinsentido. Tú nos has venido a hablar del reino de Dios. Tú nos has venido a enseñar que el reino de Dios está cerca, pero tú te encaminas hacia la muerte, hacia la traición, hacia estar solo. ¿Hacia dónde nos llevas, Jesús? Pero usted sabe que el camino de nuestra salvación y de nuestra redención tuvo que pasar por la traición de un Judas. Tuvo que pasar, hermanos y hermanas, por un momento de separación con sus discípulos, de tal manera que la vida no hubiese sido posible sino a través de la muerte de Jesús. Y esa vida es la garantía de que un reino venidero viene hacia nosotros, pero ese reino solamente viene por la muerte de aquel que pendía de una cruz. Muchas veces nosotros, cuando solamente vemos una parte de la historia de nuestra vida, decimos: ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué el Señor me llevó a este punto donde tuve que irme a despedir de mi ser amado? ¿Y por qué el Señor permitió que perdiera mi empleo cuando Él bien sabe de las necesidades que yo tengo que cubrir? Es que si te detienes solamente a ver una parte de la historia de tu vida, igual que Tomás, le vas a tener que decir: oye, Señor, ni sé hacia dónde te diriges en la forma en que estás llevando mi vida, y no sé tampoco cómo transitar ese camino. Y por eso es que ahora Jesús va a tener que decirle y repetirle una verdad que, aunque nosotros la sabemos, la olvidamos rápidamente. Usted conoce este pasaje de memoria, versículo 6. A ver, Tomás, tú dices que no sabes hacia dónde voy ni cuál es el camino. Te voy a volver a repetir lo que ya te dije. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No sabes para dónde voy? Bueno, yo voy hacia el Padre. Y quiero decirte que nadie llega al Padre sino por mí. Pero eso que para nosotros es el ABC del Evangelio, resulta ser, hermanos, que lo olvidamos tan rápidamente como Felipe cuando le dice: ok, Jesús, está bien, muéstranos al Padre y nos basta. Y otra vez Jesús tendrá que decirle: hey, Felipe, tanto tiempo tengo de estar contigo y todavía no me conoces. ¿No te das cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Pero ¿qué significa que Jesús es el camino? En primer lugar, Jesús no dice que Él es un camino. Jesús dice: yo soy el camino. Y ese artículo, hermanos, ese artículo determinado, Él, señala a Jesús como el único camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos. Jesús es el camino. Jesús es el camino donde debemos de transitar. Pero ¿qué significa que Jesús es el camino? Ese es un camino, oiga bien lo que le voy a decir, es un camino descendente y es un camino ascendente. Veamos el primer aspecto de Jesús como camino descendente. Jesús es el camino descendente
Porque la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, viene a nuestro encuentro. Es Jesús el que descendió del cielo, es Jesús el que se encarnó. ¿Y por qué Jesús descendió del cielo? Jesús descendió del cielo para encontrarse con nosotros. A eso era lo que se refería Jesús cuando dijo: el Hijo del Hombre vino ¿de dónde? Vino del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. Él descendió para encontrarse contigo, para encontrarse con una persona que ni siquiera lo andaba buscando. Porque la Biblia, hermanos y hermanas, establece algo, y es que nosotros amamos a Dios no porque hayamos tomado la iniciativa de ese amor, sino que amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, Jesús es el camino porque descendió del cielo. ¿Para qué? Para asumir y revestirse de toda la humanidad. Jesús asumió las limitaciones que le son propias a los seres humanos para establecer un diálogo personal de Dios con garganta de hombre. Dios nos habló con garganta de hombre por medio de Jesús. Dios vino a ofrecernos su amor, extendiendo sus brazos de hombre para abrazarnos. Jesús se acercó siendo el camino para gustar nuestras miserias, para sufrir nuestros problemas, para experimentar nuestras tentaciones, para padecer nuestra hambre, para llorar nuestras lágrimas y para morir nuestra muerte. Eso significa que Jesús es el camino en el sentido descendente. Él asumió toda la humanidad, de tal manera que si en algún momento de tu vida tú piensas: es que nadie me entiende, nadie me comprende, déjame decirte que el que descendió del cielo, ese sí te entiende. Él te entiende cuando estás triste, Él te entiende cuando estás tentado, Él te entiende cuando padeces tentación. Él te entiende porque el Verbo de Dios se hizo carne. Dicen amén, hermanos. Pero ya le dije, es un camino descendente, pero es un camino ascendente. Porque aquellos a los que Jesús se revela, les permite acceso a la presencia del Padre. Significa entonces, ¿qué razón tenía el apóstol Pablo cuando decía: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos? ¿Y cuál es ese nombre, hermanos? Jesucristo, hombre. Es un camino ascendente. Usted no puede llegar al Padre por sus propias fuerzas. Solamente puede llegar al Padre por el amor de Jesús. Por eso es que Jesús les dijo: no se angustien. Si tienen el camino libre. Tú dices que que nadie te entiende. Está bien, yo te entiendo. Pero Jesús no solamente se queda entendiéndonos, sino que cuando las cosas se escapan de nuestro control, Jesús nos dio el antídoto para no angustiarnos. Y el antídoto es: bueno, voy a utilizar el único camino que tengo, que es Jesús. Y ante mi enfermedad, que yo no puedo cambiar mi diagnóstico médico, pero tengo a uno que por medio de sus llagas he sido curado. Él es mi camino. Que ante la situación económica que me golpea,
y que yo no puedo hacer nada. He tratado la manera de hacerlo todo, como los discípulos. He pasado tratando la manera de pescar toda la noche y sin resultados. Pero tienes un camino, y es ese camino descendente que es Jesucristo. Y cuando nos encontramos con Él, hey muchacho, tira la red al otro lado. Ay maestro, toda la noche hemos hecho esto, pero como tú lo dices, porque tú eres el Hijo de Dios, vamos a lanzar las redes. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? El milagro sucedió, porque Jesús entiende nuestro clamor y Él sabe llevar nuestras peticiones a la misma presencia de Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Dicen amén. Pero es una verdad tan básica que rápidamente la olvidamos. Jesús es la solución a nuestros problemas, hermanos. Jesús también dijo que además de ser el camino, Él es la verdad. Y nuevamente el artículo determinado habla de Jesús como la única verdad. Generalmente se dice que no existe persona que tenga la verdad absolutamente. Pero Jesús no se presenta, hermanos, como el poseedor de la verdad o como alguien que tiene una verdad, sino que Jesús se presenta como la verdad encarnada. Él es la verdad. Por eso, hermanos y hermanas, es que esa verdad revelada nos coloca en una posición de exclusividad frente a Dios. Jesús les dijo: no se angustien. Si yo soy la verdad para ustedes, no se angustien. Porque ¿cuál es la verdad? Maestro, es que puede ser que nos maten. Bueno, la verdad es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad. ¿De qué te angustias? Y si te tocara morirte de esa enfermedad, ¿y no acaso nosotros entendemos, hermanos y hermanas, que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino en la presencia de Dios? Entonces, ¿de qué te angustias? No es que si yo me muero, ¿con quién van a quedar mis hijos? ¿Acaso tú crees que puedes hacer mejor la labor que Dios puede hacer con ellos? Solo Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces Jesús es la verdad absoluta para tu vida. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ante las situaciones que escapan de nuestro control hay una verdad innegable. La verdad innegable es que yo tengo límites. La verdad innegable es que mis fuerzas se acaban. La verdad innegable es que yo no soy eterno. Pero la verdad absoluta es que Jesús es eterno, que Jesús es todopoderoso y que Jesús tiene el control de toda mi vida. Esa es una verdad. Y dice más Jesús: además de ser el camino y la verdad, Él dice que también es la vida. Nuevamente aparece el artículo determinado: yo soy la vida. Significa que cualquier otra clase de vida que no sea el mismo no es vida. Muchas veces nosotros decimos: vida la que se dan los ricachones, vida la que se dan los famosos. Esos son unos pobres miserables. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Los que verdaderamente vivimos la vida somos aquellos a los que conocemos, hermanos, o al que conocemos como la fuente de la vida eterna, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es tener dinero? Decía Pablo. Para mí el vivir es tener mujeres, decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir, ¿qué es? ¿Quién es?
es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la vida está en el Hijo de Dios, principio, razón y esperanza de vida. Entonces no se angustien si la vida aquí pasa. ¿Se ha fijado que hay gente, hermanos, que con tal de detener el paso del tiempo se inyectan Botox, se estiran la cara así para... Hermano, vamos envejeciendo, la fuerza se nos va acabando, la vida física se nos va acabando también. Pero cada año que va pasando, nos vamos acercando a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿por qué te angustias de lo que te pueda pasar aquí? Ay, hermano, es que la guerra que hay allá en Europa, uno no sabe si van a atacar con bombas atómicas. ¿Qué te importa, mi hermano? Tu vida no está de este lado de la tierra, tu vida está del lado de la presencia del Señor. ¿No es esa tu confianza acaso? Por eso es que Jesús decía, no te angusties. Ahora sí, angústiate si Jesús no está en tu barca. Angústiate si Jesús no está en tu vida. Angústiate y preocúpate si el Señor no está contigo. Angústiate. Y termino con esto. Ante esto viene Felipe y le dice, oiga, vea lo que le dice. Verso 8, con lo que vamos terminando. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué quería Felipe? Felipe lo que quería es que apareciera el Padre físicamente. Felipe lo que quería es quizás una teofanía para creer. Y viene Jesús y le dice, pero Felipe, tanto tiempo, y ese es el problema, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que tenemos mucho tiempo ya de escuchar las palabras del Señor. Tanto tiempo tienes de congregarme y las verdades más básicas del Evangelio las has olvidado. Tanto tiempo tienes de ser cristiano y los elementos más fundamentales de la fe los has olvidado. Por eso es que a mí me preocupa verlos a muchos de ustedes comiendo ansias, angustiados, hermanos y hermanas. Todos en algún momento pasamos un momento de aflicción, eso es innegable. Nadie de nosotros es de hierro. Pero hacer de nuestra preocupación y de nuestra aflicción una norma constante en nuestra vida es que no hemos conocido al Señor verdaderamente. Déjame decirte algo, amada iglesia del Señor. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor está pendiente de ti hasta de lo último. ¿Por qué crees que Dios se ha olvidado? ¿O acaso crees que Dios es mentiroso? ¿Acaso crees que Dios es un demagogo? No, mi amado hermano, el que creó los cielos y la tierra, el que abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara en seco, el que hizo descender fuego del cielo en el Carmelo, el que se presentó vívidamente frente a Moisés, es el mismo Dios que está acá esta mañana y que tiene cuidado de ti. No te angusties si por un momento piensas que la ausencia de Dios es que no siento a Dios. Tranquilo, mi hijo, está preparando una respuesta para ti de la que te vas a sorprender. Ese Dios es el que está acá esta mañana. La Biblia dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre,
¿Qué prometió Jesús? Que ahí estaría Él. Usted no se ha venido a reunir aquí en nombre de la misión Elim. Usted no se ha venido acá a reunir en nombre del pastor. Aquí nos hemos venido a reunir en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Significa que nuestro amado Salvador y Señor está acá. No sé si le das la bienvenida al Dios que está acá en medio nuestro. Por eso es que la Biblia dice, que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podríamos decir al monte: monte, trasládate al mar, y ese monte lo haría. Pero ¿por qué ocurriría eso? ¿Por qué lo haría? Porque quien dijo esa palabra fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Señor. Por eso, hermanos, el mensaje cristiano es: Jesús es el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Él es el camino. Él descendió del cielo y se reveló a nosotros, y Él de la tierra nos lleva al cielo, a la presencia del Padre. Él es el camino descendente y ascendente. Él es la verdad. No es que Jesús fue un buen profeta, un buen maestro. No. Él es la verdad. Él es el Verbo que se hizo carne, y solamente en Él está la plenitud de la vida. Así que no te angusties, manada pequeña, porque tu Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús, que desean reconocerlo a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie, y eso va a ser para nosotros señal de que usted quiere entregarle su vida a Cristo. Si hubiera alguna persona que ya no quiere vivir en angustia, en zozobra, este es el tiempo para poner tu fe y tu confianza en el Hijo de Dios. Así que quiero invitarte esta mañana para que puedas ponerte en pie o levantar tu mano, y ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por ti. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. No es por una religión, es por Jesús. Por eso es que los cristianos no deberíamos de vivir en angustia, porque si creemos en Dios también debemos de creer en Jesús, que Él es la vida. Todo lo que pasa en esta tierra es pasajero. Nuestros temores se quedan pequeños a la luz del poder y el control de Jesús. Tal vez tú tienes zozobra de lo que va a ser tu eternidad en el futuro, pero Jesús es la garantía de la vida. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. ¿Habrá alguien? No puedo extender mucho este llamado, pero si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Voy a orar por usted. Verás que tu vida no va a ser igual. Los que hemos conocido al Señor y lo estamos conociendo, no nos arrepentimos de esa decisión. ¿Hay alguien esta mañana? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo me ha avanzado. Voy
a orar en este momento. Pero si hubiese alguien, rápidamente póngase en pie y vamos a orar por usted. Oremos entonces, hermanos. Amado Dios, en la medida que el tiempo pasa, queremos conocerte más. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y con esos tres elementos fundamentales no debemos de angustiarnos por lo que vaya a venir, por el porvenir del que no tenemos control, por las situaciones sorpresivas que muchas veces nos asaltan y nos roban la paz. No debemos de perder nuestra confianza en ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y si tú estás con nosotros, no debemos de angustiarnos. Gracias, Señor, porque tú has hecho posible nuestra redención. A ti sea toda la gloria y el honor. Oramos también, Señor amado, esta mañana por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho, Señor, que tú nos das. Damos con acción de gracias. Damos, Señor amado, por gratitud en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos.